canal, soy Señor Pixel y hoy les vengo a traer un nuevo episodio. Esta vez es la fase 3 del aeropuerto. En este episodio vamos a arreglar o ajustar varias cosas del aeropuerto, algunas partes de la pista, de las carreteras, y vamos a construir la terminal de carga tanto para los camiones como para la estación de trenes de carga. Lo primero que voy a hacer es arreglar las paradas de los aviones, simplificarlas un poco porque vi que el aeropuerto quedó con demasiadas. Entonces en algún punto podría congestionarse mucho de tantos aviones entrando y saliendo. Y también se veía un poco congestionado todas las entradas y salidas de la pista. Entonces lo que hago es simplificar para poder darle mejor detalle al aeropuerto y se vea un poco más realista. También ajusto las carreteras que conectan a las paradas de los aviones, que se me hacía que estaba un poco enredado la entrada y salida de ellas y se veía mal visualmente. Además también le voy a dar unas texturas diferentes del asfalto que tiene el aeropuerto para que no se vea tan monótono y tal vez logre verse más real. Con el mod de nodos voy ajustando cada intersección de las carreteras del aeropuerto para que se vea un poco más redondeadas y se vea un poco más real. Todo esto lo mostraré rápidamente porque lo relevante del video es construir la terminal de carga, que eso es lo que falta para completar el aeropuerto. Estos ajustes visuales de lo que ya tenía, pues es algo adicional que quería ajustar porque se veía muy raro el aeropuerto y creo que con los toques finales ahora sí se me hace más realista a como estaba. Como se puede ver en esta sección, las carreteras eran un enredo y lo mismo las entradas y salidas de los aviones iba a ser muy complicado. Entonces lo que quiero hacer acá es simplificar las carreteras y que sean un poco más rectas, no como esa serpiente que tenía ahí que no tiene nada que ver. También agrego algunos launch para darle más forma a la terminal. Y también arreglo la textura del pavimento que tiene todo el aeropuerto, que se me hacía que era muy monótono todo con ese pavimento gris. Entonces lo que hago es quitarle un poco de eso, dejar algunas zonas verdes y también poner una textura de asfalto más oscura en algunas zonas para que no se vea todo tan uniforme. Como en cada momento estoy viendo Google Maps a ver cómo es el aeropuerto de Schiphol, me doy cuenta que en esa intersección de dos pistas existe como unas carreteras en los que los aeropuertos van a esperar, digamos para seguro cuando hay mucha congestión de aviones. Entonces trato de emular esa zona donde es como una especie de parqueadero pequeño que permita que el avión espere ahí para que pueda ingresar a una de las pistas y poder salir. En este punto voy a hacer rapidito mostrando cómo voy ajustando todas las pistas y algunas zonas del aeropuerto para que se vea mejor y después vuelva la grabación en vivo para mostrarles algunos ajustes que también le hice al aeropuerto.
En esta terminal central voy también a ajustar todas las carreteras y la entrada y salida de aviones. Digamos, aquí estoy viendo que hay demasiadas entradas y todo es demasiado congestionado, muy abultado y no se ve real. En la zona donde estoy eliminando la carretera, ahí faltan algunas entradas porque pues hay una terminal central, pero no salen aviones desde ahí, entonces no se ve como estéticamente bien ni tampoco real. Entonces lo que intento hacer es poner algunas estaciones ahí de los aviones y quitar otras que son como están en los pasillos que conectan a esa terminal. Desde un principio vi que la torre era muy pequeña para el aeropuerto, entonces lo que hago con el mod de objetos procesales es aumentarle el tamaño, que se vea un poco más alta para que se vea más real a lo que es la que tiene Chipol. Y pues porque también es tan pequeña que si fuera real, pues no alcanzaría a ver todos los aviones que entran y salen. Otra cosa que le adiciono al aeropuerto es esos espacios, tal vez son de seguridad o como vallas, por así decirlo, con caminos que tiene el aeropuerto para darle un mejor detalle. Eso se lo vi a $2.20. En uno de sus videos mostró que eso es un pequeño detalle, pero que hace ver mejor al aeropuerto. Y me pareció interesante aplicarlo acá. Cuando ya después me fui a Google Maps me doy cuenta de que sí hay una zona de seguridad, como una especie de carreteras que, que están alrededor de las pistas y que son como lo que termina el aeropuerto. Es por eso que al a recrear esas zonas, pues me doy cuenta que la carretera está demasiado cercana a la pista y pues tengo que ajustar esa carretera en estos momentos. Quiero hacer un episodio de solo arreglando el tráfico, arreglando intersecciones, cambiando algunas calles, eso me falta realizar en la ciudad. Además que por el nuevo DLC se dañaron todas las líneas de buses, trenes y todo lo de pasajeros se dañó. Entonces quiero hacer un episodio especial de solo arreglando el tráfico de la ciudad, algunas intersecciones, que eso es lo me faltaría para tener lista la ciudad. Aquí ya empiezo a construir la terminal de carga. En ese punto ya pongo la terminal donde van a entrar los camiones y al frente será la terminal de trenes de carga. Pero entonces tengo que eliminar toda esa estación de trenes de pasajeros que existe ahí, todos esos rieles que existen ahí y rediseñarlo completamente. Y una vez amplío esa zona para saber los espacios que tengo que manejar, acá irían las estaciones de carga. Solo pondré estas cuatro y se conectarán con esta. Yo creo que está mal. Lo ideal sería que esto pudiera ser desde acá sin hacer toda esta vuelta. Y también tenga
Acá agrego las conexiones por donde van a entrar los camiones hacia la terminal de carga. Más adelante iré ajustando un poco mejor las carreteras, pero trato de dejar lo mejor posible la entrada. Tendrá dos entradas, una como directa desde la autopista y la otra desde la otra intersección para que puedan entrar desde ambos lados y que no se crucen y tampoco haya una congestión porque se sabe que en este juego una terminal de carga siempre trae mucho tráfico y entonces toca hacer muchas entradas y salidas para que no se congestione. Después de construir la terminal de carga para camiones, empiezo a construir la terminal de trenes de carga. Pero entonces lo que tengo que hacer, como dije antes, es eliminar toda esa zona que tenía como una estación de pasajeros para poder colocar la terminal de carga y además de eso poner unas entradas y salidas para los aviones de carga que sean como directamente desde ahí. Por eso creo una vía adicional que comunique con la pista desde el otro lado para que puedan esos aviones de carga salir por esa zona. En estos espacios tal vez voy a llenar con algunos warehouse o almacenes del DLC de industrias. Podría poner como una industria acá. Además de poner las almacenes cerca a la estación de carga del aeropuerto, hago detalles como de vegetación para que se vea mejor esa zona. Y también empiezo a detallar la zona de trenes de carga que conecta con el aeropuerto, colocando más almacenes, containers, camiones, para que le dé un poco más de detalle a esa zona. También empiezo a hacer las conexiones para los trenes, pero en este punto no voy a detallar tanto. Solo voy a hacer más o menos por dónde van a ir los trenes, crear unos rieles y como una especie de terminal de carga mucho más grande y más detallada, pero en principio no va a tener todo el detalle que quisiera. Eso creo que lo voy a dejar para el siguiente capítulo donde arreglaré todo lo del tráfico. También agrego esta parte. Pero aquí hago un poco más del detalle, como creando como si fuera una estación de carga mucho más grande de lo que ya es visualmente. Aquí agrego un tipo de metro porque a futuro pienso hacer una estación de metro que conecte esa estación de trenes de pasajeros que se encuentra al lado derecho con las terminales del aeropuerto y con la ciudad que queda cerca para tener una conexión de transporte. Eso se verá en el siguiente video. También sigo detallando lo último que tiene la estación de trenes de carga y ampliando algunos rieles, poniendo otro almacén mucho más grande para que lleguen ahí los camiones y dejen todos los productos. Y esto es el final donde ya termino de construir el aeropuerto.
Este es el antes y el después de cómo quedó el aeropuerto. Y así fue como quedó la terminal de carga de trenes. Si les gustó el video, no olviden suscribirse a mi canal. Los espero en un próximo episodio.